Empezamos. Muy buenas noches a todas y todos. Nuevamente estamos acá con ustedes porque ustedes nos dejan amablemente entrar en sus hogares en el particular esfera de su vida. Les pedimos disculpas por la transmisión del día de ayer, la cual se vio interrumpida por problemas técnicos. Como les comenté, estamos en un proceso de aprendizaje en la total iniciativa de proporcionarles unos minutos de enriquecimiento crítico y personal. En nuestras conversaciones en Gaceta del día de ayer pudimos dar unas primeras pinceladas al tema que nos preocupa de la cuestión presupuestaria para la salud y la atención social. Primeramente, agradecemos a nuestros invitados quienes están tomando la molestia de acompañarnos nuevamente el día de hoy para atender las preguntas que nos envíen. La doctora Lucrecia Hernández Mac, nuevamente con nosotros, médica y cirujana, salubrista, política y activista de derechos humanos, actualmente diputada por el Listado Nacional de la bancada del partido político Movimiento Semilla. También tenemos a Walter Figueroa Chávez, economista senior en el ICEFI, especialmente a cargo del área de presupuestos públicos y derechos humanos. A la doctora Alma Zacarías Luarca, también médica cirujana, investigadora clínica. Ella ha realizado investigaciones en la Universidad de Washington y en el tema de norovirus y resistencia antimicrobiana. De parte de la revista Gaceta, les damos nuestros más sinceros agradecimientos por estar acá con nosotros. El día de ayer iniciamos, la diputada Hernández mencionó sobre ciertas razones históricas por las cuales nunca en Guatemala se ha dirigido a la construcción de un Estado orientado a la atención del bienestar social de la población en general. Y una aparente modernización apunta a la salud como una mercancía o una caridad. Esto lo ha complementado el maestro Figueroa, expresando que siempre se ha visto a la atención de la cosa pública como un botín, que esto se sigue replicando, lo cual ha derivado en la corrupción generalizada, atendiendo a un modelo extractivo de rentas. La doctora Zacarías agregó también, complementando, que todo esto está íntimamente ligado a un modelo de atención médica que es biologicista, lo cual incide directamente en el modelo presupuestario. Continuamos con la pregunta que se cortó ayer con la diputada Lucrecia. Le preguntamos nuevamente, ¿por qué los mecanismos administrativos de ejecución nunca terminan de agilizarse y de transformarse en procesos eficientes? Les dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la segunda oportunidad de poder estar aquí e intercambiar algunas ideas y reflexiones. Respecto a la pregunta de por qué los procesos administrativos nunca se logran ejecutar eficientemente, yo creo que hay varias dimensiones o factores que debemos tomar en cuenta. Por un lado, es entender que cuando el nuevo gobierno, las nuevas autoridades entran al Ministerio de Salud, su plan generalmente no traen plan, ¿verdad? José. Y por otro lado, puede ser que, perdón, de inicio, Perdón, disculpe. Okay, no, pero bueno, por un lado, hay un problema en donde las autoridades no entran con un plan de salud o un plan de gobierno en donde tengan definido qué van a hacer en los próximos 4 años. Necesito ver Facebook para las preguntas. Inicio, todavía se te escucha. Y esto lo que genera es que las autoridades entren básicamente a gestionar el día a día sin un verdadero plan para realizar en esos 4 años. Fíjate que necesito. Vemos que generalmente se asignan o se designan o nombran a médicos que no tienen un conocimiento de salud pública. No tengo Telegram, no tengo Facebook, no tengo nada. Necesito un Facebook. Vinicio, se te escucha. Sí, mis disculpas. Ok. Bueno, entonces el problema es que hay un problema de improvisación y de gestión del día a día, ¿verdad? Y de políticas de inercia que no van dirigidas a una transformación del sistema o a un fortalecimiento del sistema. Por otro lado, además, digamos, de este tema político, esa dimensión política, también tenemos que aun cuando hay equipos que entran con cierta claridad sobre qué políticas implementar, se topan con una institución muy débil en diferentes sentidos. Débil, por un lado, porque no existen procesos definidos, no hay reglas, no hay procedimientos
Y mucho de lo que ocurre en el Ministerio de Salud se trabaja conforme a los mitos, ¿verdad? De así siempre se ha hecho o, o no se puede, ¿verdad? Entonces es una institución muy rígida con muchas dificultades para avanzar o para trabajar. Tiene también un problema laboral, ¿verdad? En donde la mitad de sus trabajadores están en una relación de dependencia y son considerados servidores públicos, pero la otra mitad, alrededor de 29,000, están contratados equivocadamente o inapropiadamente por eso que le llamamos renglones temporales. Y esto lo que genera es que tengamos básicamente la mitad de los trabajadores a quienes no se les garantiza sus derechos laborales, pero además que pueden ser removidos de manera bastante fácil, ¿verdad? Porque no existe servicio civil en la mitad de los trabajadores del Ministerio de Salud. Y aunque se les reinstala fácilmente después de haber sido, digamos, rescindidos sus contratos, lo que ocurre es que esto se convierte en un botín, ¿verdad? Son estos 29,000 espacios que muchas veces son utilizados por diputados o políticos de turno o el partido de gobierno para colocar a aquellos que los hayan apoyado, ¿verdad? O para, de alguna manera, devolver los favores políticos de las campañas electorales. Y esto lo que hace es que el ministerio se vuelve muy permeable al clientelismo político y la gente entra justamente por cuello y no por capacidad, pero además entran a hacer negocio. Y vemos negocios en diferentes niveles, ¿verdad? Desde casas farmacéuticas o empresas que de alguna manera pueden incidir en las grandes compras de medicamentos o material médico quirúrgico, pero también pequeñas redes de funcionarios a nivel local en los distritos de salud, en las áreas de salud, en los hospitales distritales, regionales o departamentales, que tienen vínculos con alguien de la filial del sindicato, con alguien, con algún diputado distrital o con algún gobernador o alcalde. Entonces se crean redes también a nivel local en donde se favorecen a proveedores, negocios o se entregan plazas, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, el Ministerio de Salud, su institucionalidad no funciona porque las competencias técnicas son bajas, las capacidades de llevar a cabo procedimientos administrativos conforme a ley también son bajas, ¿verdad? Ya sea porque se quiere favorecer a la corrupción o hay poco entendimiento y ejecución de la administración pública. Y también hay, digamos, una conducción política muy desordenada, que es justamente lo que estamos viendo en esta crisis con el actual equipo de salud. ¿Aló? Eso sería todo de mi parte. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Así, disculpen el audio que lo tenía conectado a la PC y cambié a teléfono a último momento. Eh, seguimos en el orden usual con Walter y posteriormente con Alma en torno de este problema de la ejecución. ¿Cómo lo miran o si pueden abordar con algo que crean que es complementario? Muchas gracias de nuevo por a los internautas y buenas tardes. Sí, por supuesto que si estamos hablando de que hay, a ver, el sector público, la cosa pública responde a un modelo extractivo de rentas, por supuesto que el diseño de cualquier entidad pública es precisamente con ese fin. Entonces, realmente uno a veces eh, generaliza el término de una buena ejecución, pero también habría que pensar la buena ejecución para qué. Y por qué digo esto? Si nos referimos a las cifras de ejecución del presupuesto de gasto del Ministerio de Salud Pública del año pasado, podemos ver que no hay una ejecución pésima. De hecho, está dentro de los primeros ejecutores dentro de todas las entidades del gobierno central. Por ejemplo, podría mencionar educación y salud, que tienen por arriba el año pasado estuvieron por arriba del 95%. Pero, digamos, ¿cómo hacer eficaz y eficiente esa ejecución para
la colectividad, que eso sería, digamos, como la otra cara de la moneda. A mí me parece, es una opinión muy personal, que se es eficaz con respecto del objetivo para el que está diseñado ahora el sector público, en el sentido de extraer rentas, ya lo mencionaron anteriormente, pues, están enquistadas las mafias, digamos, tanto a mafias, digamos, transnacionales, hasta, por ejemplo, podríamos hablar de mafias, digamos, en los municipios, pero eso nos lleva a un fundamental problema de gestión pública, que generalmente en Guatemala, y eso no es, digamos, a ver, privativo del Ministerio de Salud Pública, es que se está gestionando la función pública con un enfoque generalmente de privaciones y no de derechos. Entonces resulta que cuando estamos en un enfoque de gestión pública por privaciones, realmente al Estado se le ve como un Estado, digamos, no que persigue la protección y garantía de los derechos humanos, sino como un Estado benefactor y no como un Estado que está obligado a, sino como un Estado que hace cobertura de ciertas fallas económicas, sociales y políticas. Entonces, uno de los primeros cambios que se requiere, digamos, o se requeriría y de manera urgente, es cambiar ese enfoque de gestión pública de privaciones a necesidades. Porque no es lo mismo iniciar, por ejemplo, el ciclo de gestión pública cuando se le ve al sector público como un benefactor eh, y el Estado ve, digamos, a los ciudadanos como aquellos pobrecitos a los que tiene que entregarles cierta dotación para que puedan satisfacer esas necesidades, que cuando se les ve como un sujeto de derechos. Entonces cambia, por ejemplo, la visión de desarrollo que se puede tener en función de una necesidad, en función de una privación, a tener, digamos, o conceptualizar y concebir, visualizar el desarrollo en función o como centro de ese desarrollo a la persona. Y si planificamos de esta última manera, vamos a tener, por ejemplo, esa efectividad, por lo menos, bueno, ya hablamos luego de eficiencia, pero por lo menos esa efectividad de tener mejores provisiones en términos de educación, salud, etcétera. Lo que quiero decir con que ahora estamos en un enfoque de privaciones es bien particular en el caso de Guatemala y en otros casos en que la política pública generalmente se ha venido manejando de esa manera. Y me refiero cuando es la contención del gasto. Dado ese enfoque de privaciones y no el enfoque de derechos, cuando hay contenciones de gasto, la primer válvula de escape o el primer factor de ajuste en las cuentas fiscales es, por ejemplo, el gasto social, en donde está incluido, por ejemplo, la inversión en educación, la inversión en salud, en protección social, y eso hace que una característica bien, digamos, acentuada en Guatemala de los gastos, por ejemplo, en salud, que son procíclicos. Ahora lo vamos a experimentar, digamos, cuando aumenta la economía, aumenta el presupuesto y generalmente ahí viene como de barrida el gasto social, donde está la inversión en salud pública, pero cuando estamos, digamos, en la fase de caída de la actividad económica, se viene el gasto social porque también es procíclico y de arrastre el gasto social y ahí incluido el gasto o inversión en salud pública. De otra forma es que, digamos, como conclusión a esta pregunta, no es efectivo, hay que preguntarse efectivo para qué. Creo que sí es efectivo para la extracción de rentas, el Ministerio de Salud y otros ministerios y otras entidades descentralizadas. No aporta o no contribuye, digamos, de manera importante
al desarrollo pensado o centrado en la persona, y para ello se requeriría de manera urgente iniciar una gestión pública con un enfoque de derechos y ya deshacernos de ese enfoque de privaciones que hasta ahora ha permitido precisamente esos desajustes en términos de gasto para temas sociales. Muchas gracias, Walter. En efecto, es interesante, esto parece un detalle que no tuviera importancia, pero eficiente para quién, es decir, quién está diseñando y sosteniendo el sistema y el modelo en beneficio de quién. O sea, la Carta Magna, como he dicho, habla de un bienestar común y general de la población. Alma, ¿qué nos puedes decir al respecto desde la perspectiva de tus experiencias con financiamiento que proviene de otros sectores que no son exactamente públicos? Gracias, Vinicio. Pues mira, en este caso, pues todo está, como ya habíamos hablado, ya lo han mencionado anteriormente Lucrecia y Walter, aquí estamos beneficiando o engordando, enrobusteciendo de alguna manera el modelo médico hegemónico, ¿verdad? El biologicista. Entonces, ya partiendo de eso, entonces sabemos que es natural que se deriven todas estas microredes de corrupción que se han ido creando a todos los niveles, ya no solamente dentro del ministerio, en todas las oficinas, en todos los procesos, se ha ido gestando, digamos, como una cultura, ya no es solamente que sea lo anormal, dijera, sino ya se ha ido tejiendo una cultura, lamentablemente, de este tipo de comportamiento humano, por un lado. Y por otro lado, entonces esto va a ir constituyendo de alguna manera que no haya certeza jurídica laboral y esto, porque estamos hablando hay una necesidad y esta crisis nos está mostrando también de que hay una necesidad en ir construyendo o que todas nuestras acciones vayan dirigidos hacia la construcción de un modelo basado en los derechos humanos, pero no solo un modelo, digamos, que hables o que contribuya solo al desarrollo individual, sino colectivo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de derechos humanos no solo de la persona como paciente, sino de la persona que sea probablemente un paciente o que vaya a estar sometido a una patología, sino que también también está incluido ahí el médico, ¿verdad? Todos los trabajadores de salud. Ahorita tenemos 60,000 trabajadores de salud. La mayor parte de esta población está trabajando en términos administrativos y no se ve que el Ministerio de Salud tenga eficiencia para poder generar los procesos que son necesarios para atender la contingencia que en este momento se está teniendo, ¿verdad? Pero la otra cosa muy importante, creo que, y me parece a mí, que debemos atender, y también en este caso, ya que tenemos acá a Lucrecia, que pues ha hecho un papel muy importante dentro del Congreso, y pues también aplaudimos esas acciones, pero también me parece importante que hay que atender la unidad rectora en la formación del personal, y en este caso son las universidades, ¿verdad? Que son todas las escuelas formadoras de personal de salud, o sea, las escuelas de enfermeras, los promotores de salud, los médicos, ¿verdad? Médicos y médicas que se están formando en este momento, porque entonces si queremos, o sea, si en este momento, en esta crisis, la queremos darle un giro o queremos aprovechar la crisis para poder llevar a cabo el giro que tiene que darse para que nos vayamos hacia la construcción de un modelo basado en derechos humanos, tiene que ser desde la formación. Entonces, nadie ha dicho, y la mayor parte de las acciones dirigidas a la pandemia, pero nadie ha atendido el tema de las universidades y hay que hacer un cambio de pensum,
un cambio ¿cómo se llama?, de docencia, incluso de metodología. Y eso, en esa parte yo siempre he sido muy crítica, porque cuando nos cambian la mirada, entonces cambiamos las acciones en esa parte, cuando uno sale del país y se da cuenta de que hay otras formas de hacer medicina, entonces uno puede, pues, de alguna manera, cuestionarse las que ya existentes en el país. Entonces, es para mí más que hacer el análisis que la pregunta que se hacía, es más la propuesta de lo que se pudiera comenzar a hacer si que el aprovechamiento de la crisis y pues darle la vuelta a la situación y comenzar pues a hacer algunos aportes más profundos, ¿verdad? Eso sería, Vinicio. Excelente, Alma. La verdad es que ese es un poco el sentimiento que muchos tenemos en esta crisis, la oportunidad de reinventar, redefinir o redirigir totalmente las cuestiones. Esto que mencionas, lo mencionaba el doctor José García Noval en el anterior programa, atribuyendo el tema de la ética detrás del concepto de la medicina en una visión más preventiva que curativa, rompiendo con eso que mencionamos ahora de un paradigma individualista basado en rentas, basado en la extracción y no, lastimosamente en Guatemala, cuando habla alguien de las colectividades, de las comunidades o de la sociedad, ya le van poniendo etiquetas cuando realmente es un principio de derecho humano aceptado en todos los países, el tema del bienestar común. Y ahora la pandemia está trayendo a relucir este tema. Y la siguiente pregunta, específicamente el modelo sanitario, ¿cómo puede ser evidenciado en el presupuesto? ¿Se ve? ¿Está oculto? Y en dado caso, lo que más nos interesa es, ¿cómo ven ustedes que debería ser esto cambiado? Gracias. Bueno, sí, digamos que yo creo que aquí de las ideas fuerza que han estado saliendo y que se repiten es esta idea como de los conceptos básicos que tenemos sobre salud, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo estamos viendo, muchas veces hablamos de la privatización del sistema, ¿verdad? Porque tenemos un sistema de salud básicamente financiado con gasto privado, ¿verdad? En donde hay más gasto privado, más gasto directo de bolsillo. Hablamos también, cuando hablamos de privatización en salud, no hablamos de bienes públicos que se convirtieron en privados, sino hablamos de una mayor participación de actores privados en diferentes funciones de un sistema de salud. Entonces, vemos más gasto privado que público en el caso de Guatemala para salud. Vemos también una mayor participación y dinamismo de los servicios privados por sobre los servicios públicos. Por ejemplo, los servicios públicos no crecen, mientras que los privados crecen y crecen. Hay cada vez más clínicas, más organizaciones no gubernamentales, más hospitales, digamos, aseguradoras, etcétera. También vemos más participación de los actores privados en la formación de recurso humano y también vemos exclusivamente, ¿verdad?, actores privados generando tecnología, medicamentos, investigación, etcétera. Entonces, básicamente tenemos un sistema de salud privatizado, pero lo más digamos, difícil de esto es eso que algunos llamamos una privatización del pensamiento en salud. Es mucho lo que hablamos el día de ayer, que ha mencionado Alma y que también han mencionado Walter, ¿verdad? Tenemos una idea individual de la salud muy medicalizada, muy curativa, hospitalocéntrica, en donde pensamos que lo que hay que atender es la enfermedad de las personas y no la salud de una población. No tenemos una idea, digamos, positiva o favorable sobre lo público, sino que denostamos lo público, pensamos que lo privado siempre va a ser mejor que lo público, que lo bueno, digamos, o la calidad de la atención viene si se paga, ¿verdad? Y valoramos más aquello que se paga. O, por ejemplo, también pensamos que es correcto que las personas tengamos acceso a la salud según nuestra capacidad de pago, ¿verdad? Y hemos básicamente construido lo que decíamos, ¿verdad? Un mercado de la salud que se dedica a vernos como clientes, que tenemos que pagar por esa mercancía que llamamos salud, o un Estado que se dedica a vernos como los pobrecitos beneficiarios
y no como ciudadanos o personas que tenemos derecho a la salud. Entonces, no hemos construido un Estado ni un servicio civil dirigido a garantizar derechos humanos o el derecho a la salud. Esto sí se traduce y lo podemos ver en el presupuesto, especialmente cuando vemos los programas presupuestarios. Los programas presupuestarios del Ministerio de Salud son programas que han existido desde hace mucho tiempo. Es muy difícil cambiar estos programas presupuestarios, pero son como una narrativa de la política y de la perspectiva que hay de la salud. Entonces, son varios programas, pero quisiera comentarles, por ejemplo, que el programa 13, que es el programa de la recuperación de la salud, o sea, estamos hablando de la parte curativa y hospitalaria. En el 2019, y me voy a basar en el presupuesto del año pasado, porque el de este año se ha alterado con las ampliaciones presupuestarias de la emergencia, pero en el 2019, este programa presupuestario, que volvemos, ¿verdad? Es hospitalocéntrico, curativo, individual, representaba el 47% del presupuesto, ¿verdad? De ahí vemos otros programas, como por ejemplo el programa 12, que se refiere al fomento de la salud y medicina preventiva, o sea, el trabajo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ese apenas representa un 15.45%. Entonces, en estos programas presupuestarios podemos ver cómo se traduce en dinero las prioridades, ¿verdad? Entonces, tenemos un modelo y un presupuesto dirigido a la parte más curativa, más individual, más hospitalocéntrica, y en la parte, digamos, preventiva, pues son básicamente servicios de salud, que como hablamos el día de ayer, ¿verdad? Servicios pobres para los pobres. No vemos un programa presupuestario o un modelo dirigido a una atención integral, ¿verdad? Que vaya a la promoción, a la prevención, a la recuperación de la salud, a la rehabilitación y a los cuidados paliativos, digamos, todo un espectro de atención. Ni tampoco vemos digamos, un Ministerio de Salud que tenga una buena relación, por ejemplo, con las prácticas y los saberes ancestrales, con redes de terapeutas, con, digamos, ejerciendo una rectoría también con otros actores del sistema de salud. Pero entonces el presupuesto, cuando lo analizamos desde los programas presupuestarios, pues podemos ver, digamos, todos esos énfasis individualistas, curativos, excluyentes, de mercancía o caridad, según lo querramos ver. Muchas gracias, Lucrecia. Fíjense que ya estamos llegando al tiempo de cierre. Tengo 3 preguntas que las voy a lanzar ahorita y ustedes las pueden abordar como más les guste. Solo reforzar la idea que hasta ahorita sí estamos teniendo una idea a fuerza, como dice Lucrecia, muy clara, que es nuestra concepción de lo que es la salud. Y esto no solo atañe, en el caso pues de la diputada del Congreso y de lo que se discute, atañe a toda la ciudadanía. Es decir, el pueblo tiene que estar claro de qué quiere, qué persigue, para alzar sus voces respecto a qué vamos a ir. Es decir, si seguimos en la visión de soy el paciente, que me curan, que voy al hospital, que tengo que gastar para estar bien, entonces desde ahí estamos mal. Miren, la primera es referida, creo que ayer se mencionó la tercerización. Dice cuál es la relación entre estos aspectos, entre el sector público y privado. Esa es una pregunta. ¿Cómo es esa dinámica? La otra se refiere a los sistemas de información. Dice la información es poder, aún más actualmente. De acuerdo a su criterio, ¿por qué no se mejora el sistema de información? Parece que esto lo ha mencionado recientemente el epidemiólogo de la COPRECOVID. Y una última que dice en breve, curativo versus preventivo. ¿Por qué mencionan a Costa Rica? Dice Costa Rica tiene claramente un modelo preventivo. ¿Por qué Guatemala no cambia esta visión? Son 3 preguntas. Le paso la palabra a Walter, Alma, y después damos una ronda para cerrar con lo que ustedes quieran. Walter. Sí, claro. Bueno, voy de atrás para adelante. ¿Por qué un sistema, eh, eh, a ver, curativo y no preventivo? Ahí hay que tener en consideración también aspectos culturales, digamos, del guatemalteco, ¿verdad? Si uno hace un análisis económico de qué tipo
de bien, por ejemplo, estoy siendo bastante economicista, pero de qué tipo de bien, esto lo podemos estudiar desde las encuestas de hogares. De qué tipo de bien estamos encontrándonos en materia de salud y nos vamos a encontrar que es un bien inferior. Eso significa que en la medida que tengamos, digamos, mayor ingreso, lo que va a pasar es que vamos a ciertamente a despreciar, digamos, el bien salud. Lo que no pasa, por ejemplo, no vamos a despreciar tanto el bien salud, eh, o sea, no es, digamos, considerado como un bien de lujo. Lo que quiero decir, si uno hace la comparación de ese tipo de bien con los alimentos, parece ser que entonces la salud sí parece más bien un bien y servicio de lujo que los alimentos, al igual que la educación. Y eso ya dice mucho, por ejemplo, de cómo culturalmente es el guatemalteco. En otros términos, pese a que lo podamos definir a, digamos, al bien salud como un bien inferior, cuando se hace la comparativa con el resto de canastas de los bienes, con la educación parecen ser bienes de lujos por su elasticidad de demanda con respecto al ingreso que es, digamos, casi cercana a la unidad. Y eso hace que precisamente, digamos, las cuestiones curativas sean, desde mi perspectiva, consideradas por el guatemalteco ya como en última instancia, como un bien, digámoslo así, de lujo. Y eso hace que precisamente también las autoridades, y vuelvo otra vez al tema de derechos y de privaciones, respondan en función de esa necesidad, digamos que no está tan marcada en el tema preventivo para la ciudadanía guatemalteca por esa fijación que tenemos en términos de una aproximación del bien salud a un bien de lujo. Luego, bueno, ¿dejo a alguien más o Sí, sigo con sí, el perfecto. resto Démosle la oportunidad a Alma de participar con cualquiera de las otras dos inquietudes y tengo una aquí directa para la doctora Hernández Mac, pero la leo después. Dale, Alma. Ujú. Bueno, en el caso yo creo que las tres preguntas se englobarían en que es urgente que que tengamos mecanismos, la ciudadanía tiene que comenzar, la ciudadanía en forma individual y forma de colectiva tiene que comenzar a pensar hacia la construcción de un modelo basado en derechos humanos. Y entonces cuando comencemos a ver de esa manera la medicina, entonces ya no vamos a estar viendo que a la hora de hacer la compra de mascarillas, por ejemplo, tenga que dársele por debajo de la mesa a alguien más el contrato para pues para hacer ese tipo de tranza, ¿verdad? O para poder generar una plaza en cierto hospital, se tenga que solicitar pues el apoyo de alguien más, sino que ya se va a ver el modelo